Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprendamos Juntos a Moldear Plástico con Norberto Flores. El día de hoy vamos a dar una clase de los cores o noyos. Creo yo es de lo más importante que tienes que saber cuando estás moldeando. Eso muchas veces nadie te lo enseña. En el moldeo científico nunca trocan estas cosas. Y cuando se trata de daños en los moldes, lo más común es eso, que los dañes porque no sabes cómo va la secuencia de los noyos. ¿Qué es un noyo o core? Les contaba yo alguna ocasión, yo empiezo mi educación con gringos. Cuando estaba yo en Duroplast, para mí eran cores los que se metían. ¿Qué es un core? El core es esto. Tú tienes una pieza en la cual le tienes que hacer una forma en la parte de medio. En la inyección la única forma es esta. Este sería el core, el noyo o core, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el molde? O sea, el noyo se mete a la pieza, bueno, no se mete, perdón. Tú vas a tener ¿cómo se llama? El molde. El noyo va a bajar en el molde y se va a inyectar la pieza, ¿no? Se inyecta. Cuando ya abre el molde, el noyo va a salir y te va a dejar la pieza formada. Entonces ya la va a tirar. Para eso sirve el noyo o core, para hacer ciertos orificios que no puedes hacer con otra cosa. Hay veces que puedes hacerlo mecánicamente el hoyo cuando no es muy profundo. Cuando es muy profundo, sí necesitas algo hidráulico, normalmente son hidráulicos, que te pueda hacer esa función, ¿sí? Entonces, dentro de todas las cosas que hay, hoy es más fácil hacer esto. ¿Por qué? Porque la máquina no te deja a veces cometer errores. O sea, si tú le dices a la máquina que ponga un hoyo, obviamente lo va a hacer, que lo introduzca. Pero quiero comentarles cómo lo hacíamos en la vieja escuela, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Fíjense que a mí, como yo me acuerdo, que eran las secuencias de los noyos o de los cores, en mi tiempo decíamos que era la secuencia A1B1, ¿sí? ¿Qué significa eso? Secuencia de noyos o cores. Término de explicación. Cuando yo estaba en Duroplast, teníamos a un lado a Prince. Ellos eran gringos y yo los conocía todo como cores. Cuando llego a Puebla, ya hace muchos años, resulta que cuando estamos trabajando para Faurecia, ahí escucho por primera vez el término noyo. Entonces, ahí viene algo complicado, porque el noyo lo tomamos en cuenta como el noyo que hacía la forma que les estoy diciendo o como el expulsor. Así le decían a los dos. Normalmente en inglés el término core era para solamente el formador y para el expulsor era ejector pin. Entonces ahí también había se te complicaba un poquito sus términos. Obviamente ya tengo tantos años en Puebla que ya no les digo cores, les digo noyos, pero siempre es bueno porque cuando platicas con los gringos y tú les dices algo de noyos, ellos no te entienden. Entonces siempre tienes que tener presente eso, ¿sale? Bueno, entonces para nosotros los de la vieja escuela era lo siguiente. Tú decías, vas a darle una secuencia A1, B1. El A1 era, regresas, en este caso,
el hoyo o lo que vayas a hacer, lo metes, cierras el molde, inyectas, enfrías, abres el molde y sale. Esa era la secuencia A1B1. Metes nollos con prensa abierta y sacas nollos con prensa abierta. ¿Sí? Metes el nollo, cierras la prensa, inyectas, abres el nollo, abres la prensa, sacas el nollo y expulsas la pieza. Para nosotros era la secuencia A1B1. ¿Sí? Ahora, esa era la más fácil. Pero nosotros teníamos todavía el C1 y el D1, que era sacar el nollo. El C1 era sacar el nollo en C1 era sacas nollo con apertura de prensa, hagan de cuenta, el C1 no esperabas a que llegaras hasta atrás, sino que iba abriendo y en el momento que iba abriendo tú le podías programar cualquiera y levantaba. Entonces, el C1 era, voy abriendo, saco nollo, se abre por completo la de esta y expulsa. Entonces, sacas nollo con apertura de prensa determinada, podríamos decir. Y el D1 era, metes, es en el A1, seguimos en el A1, el A1 es lo metes metes el nollo con la prensa. Ya me quedé pensando, permítame. Se supone, metes el nollo con la prensa y, el D1 es, sacas el nollo, quitas la alta presión y el D1 es, sacas el nollo. Hay moldes que te hacen eso. Moldes que tú lo tienes cerrado, pierde la alta presión, sacas el nollo y abres. Entonces el D1 es, sacas nollo, después de la alta presión. Y así era una combinación de A1B1 o A1C1 o A1C1. A2 era el A2 era lo mismo, ahora sí que meter el nollo con a una determinada, cerrar, por ejemplo, el A2 siempre era meter, ¿sí? B1 era sacar, C1 era sacar, D1 era sacar. Entonces, A2 también podrías hacer lo mismo. En el A2 ibas cerrando, cierras, en lo que tienes tú la fuerza de cierre, perdón, hacia donde vayas a cerrar, tú metes el nollo y lo cierras. Y en el A, es A1, A2, A3. En el A3 era también, cierras por completo la fuerza. Antes de que entre la fuerza de cierre, metes el nollo, cierras y abres respecto a lo que tenías aquí. Si se dan cuenta, era medio complicado, porque la secuencia, eso yo no recuerdo haberlo leído en el manual. A mí me lo iban explicando los muchachos, cómo iba saliendo, y yo ya lo iba practicando, dependiendo.
El más normal es el A1B1. Sí he probado otras variantes, podríamos decirle así, por eso sé cómo es la programación, pero esto no te lo enseñan en casi ningún lado. Obviamente, eso eran las máquinas viejas. ¿Qué pasa en las máquinas nuevas el día de hoy? La máquina nueva, ya sea Arbor, Kraus, Engel, Haitian, todos te dicen en la zona de Noyos, te dicen, ya, obviamente, no te lo manejan por letras, pero sí te dicen casi en todas, en hoyo 1 y se despliega, si ustedes quieren ver, por ejemplo, hasta donde tengo yo, que son las Kraus y las Engel, se despliega una ventana, y en esta ventana, aquí se despliega, entrada de enollo, apertura de molde. Y, o si no, entrada de enollo al cierre del molde. Perdón, con el molde en movimiento, podríamos decir. Con molde en movimiento. O entrada de enollo antes de la fuerza de cierre. Todo eso, todas esas indicaciones las tiene la máquina. Y de hecho, ya no te deja regarla. Por ejemplo, en la Engel, tú tienes unos cuadritos que tú vas metiendo en donde está el cierre del molde, la apertura, la inyección, y te lo va poniendo. Y si tú le pones los noyos cuando está inyectando, la máquina no te lo permite. O sea, la máquina te va diciendo, lo puedes hacer aquí o aquí. Eso está fantástico. Por lo mismo, ¿no? Porque ya no te deja cometer errores. La máquina ya le hicieron pocayoke, ¿no? Para que no cometas ningún error. Y eso me gusta mucho. El problema es que de repente todos los que moldean no saben de dónde salía todo esto. Aquí está la explicación, muchachos, de cómo hacíamos antes nosotros los programas de los noyos. Y pensándolo bien, aunque siempre había una página, no se nos desplegaba así como les estoy explicando ahorita. Solamente hasta donde yo recuerdo, en la Cincinnati, ay, no me acuerdo, otra marca más, solamente te ponían las letras. Estoy hablando, yo empecé en esto en el 94, y las máquinas que tenían ya tenían como 10 años, 84. Entonces, más o menos por ahí esa zona, por ese tiempo. Y siempre he dicho que nosotros los de la vieja escuela sabemos un poquito más de moldeo porque sabemos de dónde vienen las cosas, ¿sí? Recuerden, nosotros en nuestro tiempo, en nuestras máquinas se llenaba, o sea, las movías todavía con limit switches. La alta presión era con un limit switch. El avance de las máquinas era con limit switch. El tamaño de disparo era con limit switch. La descompresión era con limit switches. Y nosotros solamente para aplicar la presión, tú apretabas una válvula e ibas checando en el manómetro cuánta presión ibas a tener o cuánta presión estabas gastando. Y ya tú definías, porque tenías una válvula para hacer la presión de empaque y una válvula para la contrapresión. Entonces híjoles, todavía me acuerdo de esos inicios y yo digo, gracias a todo eso aprendimos a moldear de una manera correcta.
Entonces, hoy las nuevas generaciones que no tienen la oportunidad de aprender en máquinas viejas, hay que apoyarlas, pero explicándoles cómo, ¿sí? Cuando tú estás apoyado en todo esto, puedes usar mejor la máquina, aprovechar mejor el molde y hacer un proceso más repetitivo. Entonces, es bien importante. Este capítulo no es tan largo porque lo que tú utilizas para formar los nollos, hoy ya lo tenemos controlado, ¿no? Si tú tienes una máquina viejita, podemos checarlo. Yo te puedo decir dónde están las contrapresiones, yo te puedo decir cómo programarla, yo te puedo decir todo eso. Solamente llámame, ¿sí? O mándame un mensaje en el video y vemos qué onda. Por eso es muy importante. Y como último, siempre es muy importante que los moldes traigan la secuencia que tiene. ¿Por qué? Nos pasó allá por el 2000, no, 97, 98. Ahí por el 98, recuerdo que llegó una fascia. Estaba yo en Decoplas. Pero no tenía secuencia de cómo abrir los nollos o cerrar los nollos. Entonces, me recuerdo mucho que pregunto, pues imagínense un molde de 40 toneladas y lo volteamos, la parte fija en el piso, parte móvil la empezamos a levantar, pero antes de levantarla, yo pregunté, se veían dos nollos, dos nollos, se veían dos formadores, podríamos decir. Y le pregunté a Claudio, oye, ¿cómo va la secuencia? Y me dice, ¿sabes qué, Norberto? No dice nada. Levántalo y vemos qué pasa. Pues que lo levanto y que se oye las partes donde iban unos foquitos. La fascia estaba así. Y en estas partes de aquí llevaba unos agujeros para unos foquitos. Pues esos foquitos o esos agujeros de los foquitos tenían hoyos y se tenían que retirar antes de abrirse el molde. Entonces, ya se imaginan, molde de traspaso dañado. Y pues no pudimos hacer nada. O sea, ya se soldó, se checó y todo eso. Lo bueno es que no iba texturizado ni nada, ya quedó. Pero por eso viene la importancia, ¿no? De que todos los moldes tengan una plaquita, aunque nada más diga, regresan botadores, cierra molde, abres prensa, sacas botadores. No importa que nada más tenga eso, no importa, ¿sí? Tienen que checarlo. Entonces, vean todos sus moldes y si no, pídanlo. Pídanselo a los de ventas, pídanselo a los de proyectos, porque ellos tienen que tener eso. Si no, vamos a dañar más el molde. ¿Sí? Bueno, pues entonces espero yo que haya quedado medio claro. Cualquier cosa, escríbanlo. Gracias por seguir escribiendo. ¿Sí? Ahora, ya empezaron a llegar bastantes correos. Ya los empezamos a checar. Vamos a tener un jurado verificador aquí con todos estos, viendo a quién vamos a escoger, ¿sí? Han llegado muy buenas historias que la verdad nos satisfacen mucho y gracias por estar escribiendo. Recuerden que vamos a seguir con esto, sigan enviando sus correos, sigan adelante, ahorita ya somos más de 1000, vamos con todo. Recuerden darle su like, dislike también, no importa, eso no nos interesa. Y pues sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico.